Bueno, gente, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según sea el horario que hayan escogido para estar con nosotros. Hoy tenemos el placer de irnos nuevamente al continente europeo. Nos vamos hasta Barcelona y tenemos con nosotros nada más y nada menos que a Nacho. No voy a decir el apellido porque ya estuvimos hablando un poquito sobre el mismo y prefiero no equivocarme a la hora de pronunciarlo. Nacho, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación a formar parte del podcast Citas Ciegas y tus primeras palabras para la gente que te escucha. Pues nada, gracias a todos los que nos estén escuchando y gracias a ti, Ronald, por tener el placer y el honor por invitarme. Para mí, yo he estado chequeando y escuchando el podcast que tienes y la verdad es que me ha parecido increíble la cantidad de gente interesante que tienes por allá, de la comunidad española por doquier, alrededor del mundo. Así que el placer es mío. Gracias por invitarme. No, no, y como te digo, nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Nacho, empecemos conociendo un poquito de ti. Según me comentabas, bueno, ahorita vives en Barcelona, pero tienes raíces de otro lugar geográfico allá en España. ¿Dónde nace realmente entonces Nacho? Pues es una buena pregunta. Tengo un apellido un tanto particular, yo soy Nacho Cougil y ese apellido no es tan común aquí en Barcelona, en Cataluña. Es más común en otra área, por decirlo así, del extremo opuesto de España, que es Galicia. Y es curioso porque además en Galicia hay muchas veces que la G se pronuncia X. Entonces mi apellido se acaba nombrando como Nacho Cougil con una X. Y es gracioso porque, claro, aquí soy, digámoslo así, algunos me conocen como el gallego y en Galicia soy el catalán. Entonces tengo esa ¿cómo te diría? Media parte gallega y media parte catalana. Mi familia es medio de aquí y medio gallega, aunque tengo, yo te diría, más sangre gallega que catalana por historia. Ok, pero ¿naces en Barcelona o Ajá. naces en Galicia? Nazco aquí. Soy nacido aquí, mi hermana también es de aquí, mi mamá también es de aquí, y en cambio mi papá y toda la familia, por decirlo así, de mis abuelos, pues son gallegos, pero soy catalán. Y dentro de tus primeros años de infancia, Nacho, ¿qué recuerdas? ¿Cómo era tu vida cuando eras un niño? Uh, a ver, ha cambiado mucho la sociedad para acá, te diría, y recuerdo, por ejemplo, yo nací aquí en Barcelona, pero mis padres fueron a vivir a las afueras de Barcelona, a un suburbio, por decirlo así. Y ahí, por aquel entonces, ponle que estábamos hablando cuando tenía 5 o 6 años, pues en aquella época había mucho terreno, mucho espacio libre para jugar, mucha zona no urbanizada y mucho campo para jugar. Y yo siempre estaba con mis primos, con mis amigos, jugando a la pelota recuerdo mucho tiempo yendo al colegio a jugar a la pelota cuando acabábamos la clase y recuerdo muchas veces ir en bicicleta a la otra punta del pueblo, a la otra punta de la ciudad, pues como supongo todos los niños que pueden, ¿no? Que cuando tienen ocasión pues salen al campo abierto a disfrutar del espacio y a correr y a volver a casa cuando, cuando ya anochece y cuando sus papás le han dicho, ¿dónde estará mi hijo o hija? Dentro de esas experiencias que viviste de niño, a ver, ¿te jalaste, como decimos aquí en Latinoamérica, alguna torta? Torta decimos cuando haces una travesura de esas mayúsculas, porque nos dices que acostumbrabas a irte a los extremos de la ciudad y nos pasó Sí. con Javier, que nos contaba una historia de que se perdió en un bosque como por más de 8 horas y no aparecía y hasta que la policía forestal y todo el mundo llegó a intentar ver dónde estaba y él estaba tranquilo ahí jugando con unos niños en otro sector distinto donde estaba su familia. ¿Qué recuerdas de esa infancia que te hayas jalado esa travesura y que recuerden tus familiares, que recuerden tu mamá, tu papá o tus hermanos y te acordás cuando tal y tal cosa y Mm, que sea objeto de conversación en familia cuando se reúnen? Yo, esta es buena, ¿eh? Yo de pequeñajo era un chaval bastante bueno, era de hecho, como mi papá fue maestro, pues yo no podía ser, solo por la educación y ¿no? Por el hecho de tener a un maestro en casa, pues no tenía la capacidad de ser el malo de la clase, ¿no? Y el malo del grupo. Y entonces, pues sucedía que yo era como el chico bueno, siempre he sido como el chico bueno, al menos en la educación básica, en lo que aquí llamábamos la EGB. Y entonces, ¿qué pasaba? Que yo tenía muchas ganas de hacer un montón de cosas,
pero por el hecho de que era el hijo del profesor, pues justamente había muchas cosas que no podía o que no podía hacer o que sabía que era consciente que, pues si hacía alguna cosa mala, sabía que luego mi papá iba a venir detrás y me iba a cascar doble castigo, para entendernos. Entonces yo no recuerdo muchas trastadas, sí que recuerdo cosas que hice mal y cosas que incluso algún accidente que tuve que la familia pues se asustó, pero bueno, supongo todos los pequeños tienen sus problemas, digámoslo así, por haber, yo que sé, cogido la bicicleta y haber intentado ir por un sitio donde no podía y al final haber recibido una trompada tremenda y haberse hecho daño de verdad para tener que ir al hospital, por ejemplo, cosas así. Pero como trastadas que recuerde, la trastada que recuerdo ya no era tan pequeño y recuerdo que era un poco más mayor y fue una, que seguro que mi hermana recuerda, que yo me acuerdo de haber hecho una buena que fue coger y engañar a mi hermana para encerrarla en el maletero del coche. Fíjate qué malo era. En ese momento sí que recuerdo haberle gastado la broma, decirle, no recuerdo exactamente qué es lo que le dije, pero fue conseguí convencerla de que se pusiera dentro del maletero porque íbamos a hacer no recuerdo qué. Y recuerdo que al final le cerré el maletero. Y cuando volvieron mis padres de dónde andaban, no recuerdo, estaban en un bar o fueron a buscar un detalle o algo. Entonces digo, ¿y tu hermana dónde está? Pues ¿dónde va a estar? No sé, no recuerdo tal. Y al cabo de un rato golpearé ella el maletero y que estoy aquí, que Nacho me encerró y tal. Y entonces pues mis padres me cogieron y me dijeron, vamos a buscar el castigo que te mereces porque esta es gorda. Pero bueno, fueron, no sé, minutos en los que yo estaba cansado de mi hermana o me enfadé con ella, no recuerdo, pero sí que esta sí que fue una trastada buena, creo. Y pasando de la de la época de la niñez a la época de la pubertad, a qué te dedicabas tu tiempo? ¿Tu tiempo libre fuera de la parte de estudios y demás, en qué lo invertías directamente? Pues mira, si te digo que no tuve mucho tiempo para mí mismo, da la situación que yo, pues como te decía, la educación básica era el hijo del profe, y entonces eso significaba que yo llegaba a casa y aparte de los deberes que tenía del colegio, pues tenía los deberes que mi padre me ponía luego. Entonces acababa los deberes y sí que podía entonces salir a jugar. Cuando ya pasé la educación básica y fue a lo que aquí llamamos el instituto, pues entonces sucedió que yo ese salto de haber sido el mejor de la clase, pues ya dejé de serlo. Y entonces eso me exigía a mí mucho más trabajo, mucho más estudio. Y aún así todo, recuerdo que mis padres me requerían que fuera a hacer ejercicio, que es una cosa muy sana. Pero claro, tanto es así que yo llegué a hacer un montón de deporte. Yo recuerdo haber estado haciendo fútbol, baloncesto, judo, natación, y no sé si me dejo alguna más, creo que estas, pero claro, eso significaba que a mí tiempo libre no me quedaba mucho. Ya cuando digámoslo así, empecé a crecer, empecé a dejar algunos de los deportes, porque al final quería algo de tiempo para mí, y al final creo que me quedé con baloncesto y natación, por decirlo así, lo que sea el bachillerato, y al final acabé también dejando la natación, porque es que realmente ya estábamos elevando, por decirlo así, a escalas ya de casi pues campeonato de Cataluña, campeonatos regionales, en el que hice muchísima natación. Yo ahora mismo me dices de hacer unas piscinas y digo, vale, pero a mí todo el momento en que huelo ese olor a piscina me recuerda a esa época en la que hacía, pues yo qué sé, 800, 1000, 2000, 3000 metros y me recordaba esos periodos de hacer una piscina y otra y otra y otra. Aparte es una cosa que al final te da mucho tiempo para pensar, ¿no? Cuando estás haciendo piscina. Pero realmente luego cuando sales de ahí lo que estás pensando, bueno, yo quiero estar con los amigos, quiero ir a tomar algo, quiero ir a jugar, quiero ir a correr, pero seguir haciendo piscina no me motivaba demasiado, la verdad. Y me dices que, bueno, eso fue previo a la etapa de ir al instituto. Al instituto llegas, vamos a ver si podemos hacer esa unión entre lo que es el momento en que te empiezas a inclinar por la tecnología. ¿Llegas Ajá. al instituto ya propiamente a estudiar tecnología o tenías otros intereses en aquel momento? Pues mira, si te digo que a mí la apetencia de la tecnología ya me llegó antes, fue, qué sé yo, sería ya por los 10 años o por ahí. Recuerdo básicamente en aquella época en la que empezaron a llegar, ¿no? Los videojuegos iniciales, aquellos que estaban en pocos colores, que eran bastante sencillos para entendernos, aunque tenían su complejidad en aquellos momentos. Pero recuerdo que básicamente yo tenía un vecino de mis abuelos, tenía en aquel entonces un MSX, que fue la primera máquina de videojuegos que yo vi y me quedé totalmente prendado de aquella cosa que era capaz de sacar cosas de colores que se movían por una pantalla y que al final con un dispositivo, ¿no? Pues se podían
se podían mover. Y a partir de eso empecé a preguntarme cómo funcionaba esto de los videojuegos, cómo era aquello de poner una cinta y que de repente con un destornillador, no sé si tú también tuviste la ocasión de coger con un destornillador y tener que ajustar un poco cómo se reproducía la cinta, porque había veces que no, cuando se reproducía y se cargaba ese juego, había veces que no funcionaba bien, etcétera. Entonces ahí había un montón, y mis pinitos, por decirlo así, del mundo de las computadoras empezó allí. Luego ya creo que fue ya acabando la EGB, la educación básica, que fui, que mi padre compró el primer ordenador, que fue un PCW, PCW en aquella época sí, que tenía como dos colores, que eran verde y oscuro, verde y negro. Y fue de las primeras computadoras que yo cogí, que era una computadora que tenía 256K o algo así. Y fue la primera con la que empecé a pelearme con esto del software así en serio, a leer la instrucción, a entender qué es lo que estaba haciendo y también a cometer los primeros errores, claro. Ese tiempo que nos hablas del instituto, ¿es cuando lo llevas a cabo en la Politécnica de Cataluña o es No, en no, no, otro no. previo? Es mucho antes, es allá por la Ajá. época en la que se debía tener 13, 14 años, creo que 13 o 14 años debía tener, en la que ya Ah, estaba en el instituto y ya empezábamos a, por decirlo así, a ver, además de salir por ahí con los amigos o hacer otras actividades que no eran tanto de chavales, sino como pensar en aquello que te podía gustar, pues practicar el día de mañana. Y a mí me empezó a apasionar eso de tener una máquina con la que podía hacer cosas, podía practicar a hacer cosas e incluso pues pensar, ¿no? Porque al final era una ilusión que tenía de, oye, pues el día de mañana igual trabajar de esto de hacer videojuegos. Sobre todo a mí me captó la parte de los videojuegos, de conseguir saber si era factible de hacer algo que se moviera por la pantalla y que algo se pudiera mover cuando yo quisiera y ese tipo de cosas. ok, entonces previa a la parte de la universidad ya desarrollas esa cultura por la parte de la tecnología, te gusta Mm. y demás. ¿Había algún otro interés que Nacho dijera en aquel momento, bueno, si no estudio esto, estudiaría esto o otro, o simple y sencillamente siempre tenías bien dirigido el norte a seguir? Mm, no, la verdad es que recuerdo con cariño los tiempos de Dante del computador. Luego además sucedió que había amigos con los que seguí viéndome de la educación básica que pues evidentemente también empezaron a tener sus propias computadoras. Y luego yo tuve mi primer PC, por decirlo así, un 286 si no recuerdo mal. Y a partir de ahí, claro, empezamos a meternos en el mundo de lo divertido que era hacer cosas con software, ¿no? De bajarte el primer juego, de compartirlo con los amigos, de aquellos disquetes de 3,5 que cabían. ¿Cuánto eran? 3,457 megas, no me acuerdo exactamente. 1,4, ¿era 1.4 1,4? megas. Pues sí, ya tenemos edad, ¿eh? Sí, 1,4 sí, megas. no. De, de- de- Y, de- de hecho, es interesante porque empiezas a hablar. Yo no tuve la maquinita esta de cintas tipo ah, cassette. Yo no llegué, sí llegué a jugar inicialmente, que fue con una Commodore 64, que había un amigo que tenía una Commodore y ahí fue donde empezamos a tener influencia un poco del lado de la tecnología, mm, pero curiosamente a mí nunca me llamó la atención. De hecho, casi todo el mundo llega y me dice, bueno, es que un informático por lo menos algo debe saber de jugar. Y sí. curiosamente cuando nosotros usamos juegos de alguna, ya sea de PlayStation o demás, eh, nosotros somos cinco en mi familia, somos cinco personas, mi esposa y mis tres hijos, y curiosamente el último lugar siempre en los juegos soy yo. Ah, Y eso que a mi esposa no le gusta jugar. O sea, yo nunca desarrollé esa habilidad por la parte de los juegos, pero sí me llamó mucho la parte esa, como tú dices, de empezar a travesear, empezar sí, sí, a sí. ver código, a ver cómo se modificaba, que hacía cosas distintas y Exacto. eso. Eh, Previo a entrar, bueno, más que previo, sino ya propiamente en el tiempo de la Politécnica, ¿qué recuerdas de esa etapa de tu vida? Recuerdo un estudio, una parte muy divertida en la que, digámoslo así, o sea, aprendí por la parte, digámoslo así, de la experiencia, que básicamente esto del software era un camino que tenía muchas cosas que aprender por el camino, porque claro, desde que te enfrentas a que lo divertido que es jugar pues es una pasión en la que tú, pues como niño, esperas que poder dedicarte, y luego realmente te enfrentas al hecho de, por ejemplo, haber roto el primer ordenador, que justo pues me sucedió en una época en la que evidentemente te estaba aprendiendo.
Y es curioso porque, claro, yo en el periodo en el que estaba en el instituto, mi pasión era esta y ahora que antes te respondo a la pregunta que antes me hacías, también había otra que era escribir. Me gustaba escribir con unos amigos, hacíamos un fanzine, recuerdo, del instituto en el que, un fanzine cómico, satírico, crítico de lo que sucedía también en el instituto. Y era divertido porque, claro, yo era el informático del grupo, entonces hacía cosas, digámoslo así, para conseguir hacer el fanzine y le ayudaba un poco en la edición, así como pues ayudar en otras tareas como pues yo qué sé, la edición de cómo funcionaría ese distribuirlo para que la gente no nos viera o cosas que pasaban a veces en los ordenadores del instituto, que bueno, pues había alguna cosa que no funcionaba medio bien o que funcionaba bien a veces. Cosas que nos llevaban a eso. Entonces, mi salto a la Politécnica fue un poco más lento porque yo el primer año de carrera no tenía una buena nota al haber, digámoslo así, tenido un salto, digamos, bastante grande entre la educación básica y la educación, digamos así, en el instituto. Entonces, mi nota media no fue tan alta y tuve que ir a estudiar a otra universidad. Pasado ese periodo, yo me pasé ese año, digámoslo así, primero de universidad en otra universidad. Tuve que desplazarme a otra ciudad, a Lleida. Y ahí pasé el primer año en la Universidad de Lleida estudiando informática, con la cual después de ese periodo sí que me volví a la Universidad de Politécnica de Cataluña. Pero lo curioso de este año es que además de aprender lo que es la vida de universitario, que me permitió, digámoslo así, vivir al tope, pues cómo se vive en una residencia universitaria y cómo son más o menos esa vida de locura y estudio que supone estar fuera de la vida de los círculos de los padres, y al mismo tiempo pues hacerte, ¿no?, cargo de que, bueno, pues si no habías estudiado, pues te tocaba estudiar lo que no habías estudiado en un periodo para conseguir sacar las asignaturas que tenías que sacar en el corto periodo de plazo que seguramente tenías cuando no te habías dado cuenta, ¿no? Y además empecé a trabajar como informático, que fue mi primer cargo, haciendo de responsable del aula de informática de la residencia universitaria, que fue también una experiencia de lo más interesante. Entonces, me dices que estando en la Politécnica cambia un poquito ya la Sí, ventaja de estar fuera, lejos de tu familia, ya no estás bajo, digamos así, por decirlo así, de alguna manera, bajo el control de tu papá en sí, bajo el cuanto a la paraguas, parte de sí, los sí, estudios, ¿ok? sí, sí, ¿Qué pasa con Nacho? Entonces, siente como que ahora tiene más libertad, empieza a hacer cosas que no se sí, imaginaba que hacía. ¿Qué te sí. acuerdas que hiciste en ese momento que hoy, siendo con tu madurez, con tus años de más, no hubieras hecho? Ostras, el primer año de universidad yo he de decir que hice muchas locuras, pero muchas, porque claro, yo estaba estudiando fuera de casa de mis padres, aunque tenía una pequeña ayuda por una beca que conseguí, al mismo tiempo fue algo durillo porque al final no teníamos todos los recursos que quisiéramos para poder permitirme estar todo el año. Entonces la responsabilidad estaba en poder conseguir los estudios mínimos para poder continuar los estudios de informática. Pero la cosa estaba en que tampoco podía pasar, digámoslo así, todo el tiempo del mundo, pues disfrutando y haciendo lo que me diera la gana como joven universitario. Y entonces fue ese balance complejo de fiesta tras fiesta, porque, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Era joven y, pues cada vez que podía y el cuerpo me lo permitía, hacíamos una fiesta, íbamos a no sé dónde y conocías a otra persona y venía gente de fuera y siempre había un qué, ¿no? Que te movía a irte a una fiesta o a jugar a lo que fuera, excepto estudiar. Y sí que decir que en ese momento igual lo que tendría que haber hecho es menos ocio y más estudio, más, ¿no? Más aplicar, como le llamamos aquí, más aplicar los codos en algún momento. Ahí sí que seguro que debiera haber hecho esa parte, aplicármela más, por decirlo así. ¿Y en qué momento Nacho llega y dice, no, ya es suficiente, mucha fiesta, es hora de tomar esto en serio y necesito graduarme porque tengo que salir de aquí y empezar a producir? Bueno, fue seguramente el último mes antes de los exámenes finales. Seguro fue como, pero ¿qué estás haciendo, amigo mío? Esto es lo que querías hacer en tu vida, ¿no? Esta es la carrera que justo, ¿no?, que querías hacer y no sacaste lo que tenías. Bueno, pues te toca pechugar, que decimos aquí, te toca poner codos y te toca aplicarte lo que no te has aplicado durante todo el curso. Y pues me tocó hacer un apretón, como se suele llamar, de estos gordos, de estudiar justo para sacar las asignaturas que necesitaba para poder, digámoslo así, continuar el curso.
Y justo con ese apretón conseguí, digámoslo así, los créditos necesarios para poder moverme, por decirlo así, el año siguiente de nuevo bajo el paraguas de mis padres a volver a casa y continuar estudiando en la Politécnica. Pero ese primer año sí que lo tuve que pasar fuera de casa. Ok, de la Politécnica llegas a estar en la Universidad Abierta de Cataluña. Ujú, Ahí sacas tu nivel de bachiller en ciencias de la computación. ujú, Cuéntanos un poco de esa etapa, porque tengo entendido que la Universidad Abierta es una universidad hoy ujú. por hoy es una institución a distancia, pero Sí, ¿cómo fue tu proceso por ahí? pues mira, fue muy curioso. Yo, de hecho, la primera ingeniería, la diplomatura que saqué en la Politécnica, la UPC, me llevó más tiempo de lo esperado. No, no porque me fuera difícil, de hecho, fue por varios motivos. El primero fue porque este primer año que pasé en la Universidad de Lleida, pues me pasó factura, porque al final pues no aprobé todo lo que debiera. Pero luego cuando fui a la Politécnica fue muy directo, fue a curso por año, porque la verdad es que el contenido que daban y cómo lo había, cómo estaba diseñado, por decirlo así, a mí no me fue nada complicado, sobre todo viendo estudiado pues el nivel, digámoslo así, de ciencias básicas que tenía del instituto. Y lo que me sucedió a mí es que fue al acabar la diplomatura, en el que al acabar hice un proyecto final de carrera, fíjate tú, con Java ya, la versión 1.2, si no recuerdo mal, o 1.1, ya por el año 98, estoy hablando. Y entonces acabé ya el proyecto final de carrera con dos otras compañeras. Fíjate tú qué curioso, compañeras en nuestra profesión. Acabando el proyecto final de carrera, me dije a mí mismo que no iba a estudiar otra carrera más de ingeniería, porque la ingeniería de informática, digamos, la de 5 años, porque ya tenía suficiente para poder dedicarme al mercado laboral. Y entonces fue acabando esta carrera que al cabo de un tiempo me dije a mí mismo, pues este culo inquieto que soy yo, pues si he hecho la diplomatura estando trabajando, ¿no? Y pasando los años me dije, ¿y por qué no voy a acabar la ingeniería, si al final resulta que es un tiempo, un periodo extra de 2 años entre medio y puedo hacer a distancia, que además puedo regularme y flexibilizarlo tal y como me venga a mí bien, ¿por qué no voy a intentarlo? Y así fue como empecé en la Universidad Abierta de Cataluña. De manera que al final me fui regulando mientras trabajaba y estaba con mi mujer, pues trabajando de manera que, pues bueno, hacía una asignatura de esto, hacía la asignatura de otro, a veces me pegaba algunos apretones más para conseguir sacar más créditos y acabarlo con mayor velocidad, pero fue básicamente esta digámoslo así, necesidad o inquietud de ver qué podía aprender de la ingeniería superior. Ok, no, nos cuentas que entonces ya en la parte del diplomado es donde llega y hace su proyecto final con Ujú, Java. ujú. Desde aquí ya empiezas a sentir el llamado de la fuerza hacia la tecnología Java o todavía es ya con el trabajo donde finalmente te sientes que es el ambiente donde quieres desarrollarte como profesional. Pues mira, creo que fue la universidad, claramente, porque yo recuerdo que no teníamos ninguna directriz a la hora de acabar el proyecto final de carrera con alguna tecnología concreta. Y yo por aquel entonces lo que empecé a hacer fue buscar una salida laboral y lo que encontré fue una empresa que necesitaba de un informático, digámoslo así, que se le ayudara con las tareas básicas de, pues no sé, mantenimiento de toda la infraestructura que tenían de red, una red local, no es que fuera muy compleja, pero habría varios puestos, era una empresa que se dedica al diseño de, ¿cómo era esto? De subestaciones eléctricas. Entonces, al final, pues hablamos de arquitectos, diseñadores, etcétera. Entonces, al final, muchas estaciones eran estaciones de PCs, laptops que necesitaban pues determinada configuración, una red local que funcionara, impresoras, etcétera. Y ahí fue cuando empecé, oye, ¿y si haces un proyecto final de carrera con nosotros, ya que llevas un tiempo trabajando? Y de repaso, pues mira, mientras vas trabajando, vas estudiando y vas haciendo el proyecto final de carrera. Y así fue como lo empecé a hacer inicialmente. Y por eso también me llevó más tiempo del debido, porque al final, en lugar de ser algo que nació de la universidad, fue algo que nació del sector empresarial y por ende, pues llevó más tiempo, porque pues hoy llegaban con unos requisitos, ya sabes cómo va esto, el día que viene llegan con otros, y un muchacho que yo era en aquel entonces, acabado recién de la carrera, pues ¿qué iba a hacer? Pues evidentemente siempre íbamos a hacer la siguiente funcionalidad y siempre el módulo crecía y siempre iba creciendo. Pues en aquel entonces ya eh, no sé en qué momento escuché algo sobre Java. Nosotros no habíamos visto Java en la universidad y pensé, pues esto de que haya algo que se pueda ejecutar y que pueda funcionar en todos los dispositivos, a mí me parece que puede ser algo que puede pegar muy fuerte en el futuro. Y pues parece que no, no nos equivocamos algunos. Ok, vamos a hacer un pequeño brinco, Nacho. Vamos a Venga. irnos a hace 10 años aproximadamente atrás. Hace 10 años estabas
fundando y organizando lo que se llamó el primer grupo de Java User Group de Barcelona. Ujú. Cuéntanos cómo se da esa historia. Ostras, pues mira, esa historia, como todas las historias buenas, pasan en los bares, ¿no? La primera, las buenas ideas dicen que siempre salen ahí. Em, pues a mí esta necesidad o esta inquietud de crear una comunidad siempre me vino a la cabeza, fíjate, desde la época de no sé si estuvisteis en vuestro país, de las LAN parties, ¿no? Aquellos tiempos en los que venías tú con tu ordenador, cuando no existían los portátiles, ¿no? Y venías a un sitio grande con tu ordenador, te enchufabas a una red local y jugabas a cosas, ¿no? Que Sí, si aquel tiempo era, pues de aquel entonces yo pensé, esto de congregarse y unirse todos juntos en un sitio y empezar a compartir cosas y copiarte juegos o compartir cómo hacías las cosas, ya, pues mira, aquel que tiene allí una fuente de no sé qué, pues ese tipo de cosas siempre me parecieron como muy atractivas, porque al final, pues eso de poder aprender de otros me pareció genial. Quizá ahí mi padre pues me influenció, yo creo, claramente en casa. Y ahí fue cuando empecé a pensar esto, en algún momento se tiene que poder hacer. Cuando empecé a trabajar, por decirlo así, fui pasando por diversas compañías y una de ellas fue una consultora en la que realmente pues me di cuenta que necesitábamos un espacio para compartir cosas. Y con otras personas pues sucedía que veían ese tipo de cosas trabajando en otros lugares, pero no sabíamos de ese espacio cómo se tenía que generar. Hasta que conocí a un grupo de gente que formaban parte de lo que era el grupo de desarrolladores de Google de aquí de Barcelona, que en aquel entonces se llegó a llamar Androides, que creo que es una web incluso que sigue existiendo a día de hoy. Y los chicos que estaban allí pues formaron esa comunidad de Google Developers Group de Barcelona. Y a partir de ahí yo me uní a ellos. Estoy hablando de cuando salió el primer Nexus, si no recuerdo mal, que Google lo anunció como un dispositivo revolucionario y que de hecho lo fue. Y en aquel entonces yo me di cuenta que tener un grupo de gente que hacía eventos sobre tecnología y que hablaba sobre sus cosas y que juntaba gente y la unía para, bueno, pues aunque siempre fuera para compartir lo que habían visto la última noche, las últimas semanas, pues era algo que era súper interesante. Y eso mismo me animó a mí a pensar esto, pues igual que hay un espacio para los desarrolladores de Google y todos los fanboys, ¿no? Que en aquel entonces había sobre Google y sobre todo lo que estaba haciendo la compañía, pues yo pensé, pues tiene que haber algo similar, pero para otros espacios, ¿no? Como pueden ser los desarrolladores de Java en este caso. Y así fue como entre eso y una llamada en un grupo de Google, ¿no? Google fue un grupo de foro, perdón, de Google, un Google Forums, en el que dijimos, oye, pues esto que estamos discutiendo de estas cosas, ¿no? Ya llevamos cierta seriedad a un grupo de gente. ¿Y por qué no nos vemos un día, dijimos, en un bar y empezamos a charlar sobre qué cosas se pueden hacer y dejar de hacer y de paso no, nos conocemos? Y así fue como empezó esta historia de la comunidad de usuarios de Java. Nos reunimos allá, apareció una persona que se dedicaba a hacer formación sobre Spring, que resultaba que era una persona pues bastante reconocida, Sergi, en el sector, digámoslo así, de desarrollo de Java y Spring en Barcelona y alrededores. Y así fue como empezamos a idear qué es lo que se podía hacer, qué cosas podíamos aprender y cómo juntarnos y unir a más gente. Y así fue como empezó todo. y bueno, eso fue hace 10 años, Nacho. Eh, Tardan 4 años aproximadamente, un poquito Ujú, menos de 4 años, y en junio del 2014 organiza lo que hoy es conocido, según tengo entendido, por varios compañeros tuyos que ya hemos tenido aquí en el podcast y por otra gente por ahí, el evento más grande de España de tecnología Java. ujú. ¿Cómo te atreves a dar ese paso, a llegar y a organizar un evento? Porque para las personas que hemos estado en ese proceso de llegar y organizar y ponerse detrás de lo que es un evento de una envergadura donde no estamos hablando de que posiblemente van a ser 2 o 3 personas las que van a ir a una charla, sino ya es un grupo importante. Eh, ¿Cómo te atreves a embarcarte en ese proyecto? ¿Quiénes te ayudan en el proceso y cómo es que se da propiamente la conferencia de grupos de usuarios en Barcelona? Pues es una muy buena pregunta. La cosa está en que la comunidad de Java de aquí de Barcelona como tal, pues empezamos, no sé, poquito a poco, por decirlo así, como todas las comunidades.
Y no sé, bueno, sí que sé debido a qué, básicamente porque empezamos a hacer los eventos y pues a medida que íbamos creciendo, pues la gente hablaba de nosotros y invitábamos a gente de fuera. A veces viajábamos nosotros a otras conferencias y también difundíamos, oye, tenemos una comunidad en Barcelona, ¿por qué no algún día, ¿no? Un speaker relevante o no relevante, es igual. ¿Por qué no algún día cuando vengas por Barcelona o hablas con alguien y que te pasas algún día y charlas con nosotros y tal? Y entonces, debido a ese networking que de manera innata pues nos iba surgiendo a medida que íbamos nosotros también viajando, etcétera, pues fuimos conociendo mucho más gente y eso hizo que pues básicamente los eventos que veíamos realizando en Barcelona pues fueran como más asiduos. A veces hacíamos un evento cada mes, a veces hacíamos 2 eventos por mes, a veces incluso hacíamos más. Y eso generó cierta actividad y asiduidad, que la gente pues estuviera animada a participar. Eso, junto con el hecho de que ya pues teníamos cierto rodaje, pues llegó un punto en que Alex, de hecho, compañero de aquí de Barcelona y Java Champion, y bueno, un gran conocido de aquí de nuestro equipo, por decirlo así, pues en una de estas nos vino a decir en una barbacoa, de hecho, que nos invitó a casa suya, nos dijo, oye, y ahora que ya esto de la comunidad pues ya es algo como constante y tal, y ya lo tenemos por la mano, ¿por qué no organizamos algo más? ¿Por qué no organizamos algo más grande? ¿Cómo algo más grande? Sí, pues un evento que congregue en lugar de durante diferentes días y tal, pues no sé, una conferencia, ¿qué tal? Y yo, pues mira, suena interesante. Pero entonces, bueno, claro, es que hay que dedicarse y tal, y vamos a juntar, pues no sé, 500, 600 personas. Alex, tranquilo, tranquilo, cuidado que esto estás hablando de palabras mayores, que estamos trabajando y tal. Entonces, bueno, empezamos a discutir de qué posibilidades había y bueno, y entre esas ideas iniciales, pues evidentemente al final las llevamos a cabo. La realidad es que hubo mucha gente que estuvo participando en aquel entonces, pero también recuerdo que, por ejemplo, yo me quedé sin trabajo en un periodo y además iban a hacer mi pequeña y pensé, bueno, mira, qué mejor momento para dedicarme en cuerpo y alma a esperar a que llegue mi pequeña. Mientras tanto, puedo, con todo mi pasión y el esfuerzo que pueda, dedicarme a preparar lo que pueda de esta conferencia. Y así fue como con la ayuda de Jonathan, Adela, Alex y mucha otra gente que seguro que me dejo, pues surgió adelante esta primera conferencia de la James Young Conf. ¿Qué recuerdas de esos momentos cuando estabas organizando la conferencia? Ajá. eh, Cuando sentiste que tal vez no se iba a lograr, o recuerdas que todo fluyó muy simple y muy directo a que el evento se pudiera realizar sin ningún problema. Uf, es una buena pregunta. Yo la duda que tuve siempre fue el tema de la sponsorización, digámoslo así, de poder asumir que íbamos a poder pagar los costes que en aquel entonces nos requiso, sí, nos requiso la universidad, que es donde hicimos esta primera edición. Y la duda fue esta, ¿no? De cómo íbamos a conseguir esto, pero al final resultó que por H o por B, al final la universidad pues hizo un ajuste viendo que pues, queremos una comunidad que no teníamos ningún ánimo de lucro detrás y nos ayudó, por decirlo así. El alquiler de los espacios fue mucho más asequible de lo que nos esperábamos y fuera de ahí, pues resultó que había compañías que estaban interesadas en promocionarse y que había gente dispuesta a poner dinero para que el logotipo de la compañía saliera allá y que tuvieran charlas. Entonces, ese espacio, por decirlo así, esa inquietud que inicialmente no sabíamos cómo iba a salir, pues la verdad es que se difuminó. Y luego juntando con que había ya gente que había pasado por la comunidad y que estaban dispuestos a volver a venir otra vez, pues la verdad es que no recuerdo tener digamos así, una gran inquietud. Sí que hubo un momento de decir, bueno, ¿y esto cómo saldrá? ¿No? Como todos momentos de que uno se acaba pensando 2 veces de si esto va a ir para adelante bien o mal, pero viendo que al final intentamos hacer las cosas de la mejor manera posible, sin engañar a nadie, porque al final pues hacemos las cosas como con lo mejor que podemos y con las herramientas que podemos, siempre intentamos pues anunciar lo que hacemos y cómo lo hacemos de la mejor manera posible. Pues creemos que la mayoría de gente que pasó por allí fue de lo más normal, en el sentido de que vio qué es lo que se podía aprender, vio que habíamos organizado con gran esfuerzo un espacio para que la gente pudiera conocer cosas acerca de la JVM y sobre Java y tal. Y además trajimos a gente muy importante y además yo desconocía que vivían incluso algunos de ellos en Barcelona. Así que yo creo que fue un resultado totalmente, yo diría, interesante desde el punto de vista y positivo, porque al final fue nuestra primera edición y fue increíble, vamos. Precisamente eso era lo que te iba a preguntar. ¿Qué nombres recuerdas de esa primera conferencia
que tenían un peso importante dentro de la comunidad y que estuvieron presentes ahí y que tal vez en su momento pensaste o dudaste que tal vez podrían participar? Pues mira, yo en ningún momento pensé que dos personas de la altura de Gavin King y James Strachan iban a venir. Gavin es, supongo que muchos lo conocerán, creador de Hibernate, entre otras, y bueno, por decirlo así, uno de los referentes a nivel de desarrollo, ¿no? Además, en aquel momento estaba creando otro lenguaje, que era Ceylon, si no recuerdo mal, y además era, bueno, uno de los leads que tenían, vamos, han tenido siempre más peso a nivel de desarrollo, a nivel de la JB, si no recuerdo mal, y a nivel de JPA. Además de que me parece que está involucrado en otros cientos de plataformas y proyectos relacionados. Y también vimos a James Strachan, que si no recuerdo mal es el creador, si lo digo bien, de ¿qué era? ActiveMQ, me parece recordar, y Fabricate, si no recuerdo mal, entre otros proyectos, que también ha estado involucrado en muchísimos otros proyectos y es uno de los creadores de Groovy también, si no recuerdo mal. O sea, dos estrellas, por decirlo así, dos pedazos de gurús del desarrollo relacionado con la JVM que realmente vinieron a nuestra primera edición casi sin conocernos. O sea que fue algo, para mí fue algo como, bueno, no me lo había imaginado en la vida. Yo siempre hubiera pensado que iba a ser una primera edición ¿no? de primeras, de gente, digámoslo así, más accesible, más cercana, pero y fíjate tú, la primera edición ya tuvimos a gente que era capaz de hacer estos rockstar para entendernos que realmente habían hecho, bueno, que habían demostrado ya de sobra su experiencia y su nivel de profesionalidad en otros proyectos, ¿no? Me pareció increíble. ¿Qué anécdota te acuerdas en ese momento con ellos? Porque generalmente nos ha pasado mucho a la gente que estamos en comunidades y además cuando tenemos a estas estrellas de Mm, firmamento a nivel de tecnología y que realmente, como vos decís, que se conocen en toda cuando uno se da cuenta que son más que el profesional, más que el técnico especialista en algo, son esa figura humana que hay detrás que uno dice, "Puña, jamás en la vida pensaba que eran tan accesibles o que mm. iba a recibir un comentario de esta manera o de la otra. ¿Qué anécdota te acuerdas con ellos que pasó en ese evento? Ostras, ahí me vas a pillar. Tengo memoria muy difusa en algunos momentos, pero sí que recuerdo que hicimos una cena en un chiringuito de la playa de Barcelona, en la que recuerdo que había varias personas que venían del norte de Europa y se quedaron un poco impresionados del hecho de que estábamos en un lugar, pues imagínate, en verano, en Barcelona, al lado de la playa. Y recuerdo también que estábamos cerca de una playa nudista. Em, eso sí, Precisamente por ahí quería llegar, porque resulta que cuando tenemos a Vila nos cuenta la historia, qué pasa ahí. Entonces queríamos escuchar tu versión para ver qué tanto difiere de la versión que Vila nos Pues contó. fíjate que yo no, me lo explicó Jonathan, yo no estuve al tanto de que hubo personas, digámoslo así, que estuvieron, digamos así, en primera persona viendo esta situación. Yo estuve seguramente en otro lado de la cena y no vi esa situación, pero sí que me acuerdo que Jonathan después nos lo comentó. Pero vamos, que básicamente al final estuvimos en un sitio súper agradable en el que, pues imagínate, ¿no? Estábamos en verano en una zona en la que se veían las luces reflejadas de todos los rascacielos y de toda la zona y que mucha gente incluso decía que, bueno, pues que si tenían que irse a bañar, pues que se fueran a bañar. O sea, estábamos en un ambiente que, pues imagínate, en el que pues igual estaban, quiero recordar que alguien dijo que estaban no sé si a 0 grados de donde había salido el día anterior de su casa, por decirlo así, y estaban en pantalones cortos en una playa tomándose pues unas copas o tomándose unos mojitos o no recuerdo exactamente, pero que claro, ese contraste entre la diferencia de lo que estaban haciendo horas atrás, ¿no? En su casa, a lo que podían hacer en Barcelona después de haber disfrutado de una conferencia en la que habían visto pues que otras personas pues se animaban a charlar en Barcelona, pues fue como algo como que wow, ¿no? Y se quedaron como muy impactados. Mucha gente, me acuerdo aquel día porque mucha gente de UK y de otros países
Copenhague, creo recordar también venía de Dinamarca y de algún otro sitio más, que nos dijeron, es que yo tengo que venir otra vez, porque es que no puede ser de otra manera, que estaba saliendo de mi casa y estaba lloviendo a cántaros y aquí hace un sol tremendo y nos estáis tratando como a reyes y lo hemos pasado genial y además pues hemos hablado de tecnología y hay gente que comparte cosas de tecnología y tal, ¿cómo no vamos a venir otra vez? Y pues hubo mucha gente que nos dijo, esto hay que repetirlo y pues sí. ¿Qué tanto, Nacho, qué tanto nos vino a cambiar la pandemia con el evento? Mm. Pues mira, nos cambió y bastante diría. Nosotros el 2019 tuvimos que cancelarlo básicamente porque no, bueno, no podía ser de otra manera. Al final todo esto nos cogió, pues creo yo que va como a todos, ¿no? Muy desprevenidos en el sentido de que pensamos que sí que era factible hacer un evento en el que juntáramos de nuevo, ¿no?, a la comunidad de desarrolladores, pero realmente tuvimos que cancelarla porque primero no sabíamos cómo íbamos esto a afectar, ¿no?, a nivel de, digamos así, empresarial, qué empresas iban a estar dispuestas a venir y qué impacto iban a tener en ellas pues determinada representatividad, que seguramente pensamos que sería más baja. Pero es que además había otra serie de interrogantes que desconocíamos, es que cómo íbamos a enfrentarnos a esta pandemia, qué pasaba en el caso de que alguien, ¿no?, pues tuviera una enfermedad y pues pudiera, o sea, todo lo que venía alrededor del 2019 no tuvimos otra además de que por motivos de seguridad y por motivos de que donde creemos que tiene que haber una conferencia presencial tiene que ser algo que todo el mundo esté dispuesto a disfrutar y que no tengamos ningún riesgo, etcétera. Pues en 2019 no hubo posibilidad. Este 2020 pensamos, lo estoy diciendo al revés, fue en 2010, 2020 donde tuvimos que hacer, perdona, me estoy trasladando un año porque ya realmente no sé dónde vivo. 2020 fue, fue cuando tuvimos que aplazar, por decirlo así, la conferencia. La última presencial fue en 2019 y este 2021 tuvimos que hacerla en virtual porque pensamos que iba a ser factible de nuevo hacerla en formato presencial, pero de nuevo pues los indicadores hacían que no fuera posible. El índice de vacunación de mucha gente de muchos países tampoco estaba en el nivel que nosotros creíamos para hacerlo y además las recomendaciones es que los eventos de determinada magnitud pues sí van a ver afectados, ¿no? Sobre todo por el tipo de evento que nosotros queremos y por la cordialidad con la que, ¿no?, mucha gente la tratamos. Entonces todo este tipo de factores hizo que pues tampoco iba a ser posible hacer el evento en presencia y pensamos, bueno, pues tenemos que hacer algo al respecto porque como conferencia y como espacio para que la gente esté a gusto, tenemos que hacer algo que también se permita hablar de tecnología y que la gente pueda hacer networking. Y sí, tuvimos que hacer un evento virtual que todos sabemos que no es lo mismo, pero intentamos buscar esa manera, ¿no?, de que la gente estuviera en contacto, de que pudieran hacer networking, de que pudieran hacer ese pequeño espacio de café o de, llámale, sí, de espacio para que pudieras charlar sobre aquello que te gustó o no te gustó, que tú haces de otra manera o que pudiste aprender de otra persona o de otro compañero sobre eso que acaba de hablar el speaker actual. No es lo mismo que esas conversaciones de pasillo, ¿no?, en persona, pero bueno, intentamos que fuera lo más similar a esa conversación en persona, por decirlo así. ¿Qué tanto te cambió a ti la vida de las comunidades, Nacho? ¿Quién era el Nacho antes de formar parte, de ser fundador y organizador del grupo de usuarios de Barcelona? ¿Y quién es Nacho hoy en Uf, día, 10 años después? pues me ha cambiado la vida, pero que mucho. O sea, yo te diría que es que no sabría decirte. Yo antes, pues sabía que había otras maneras de, digámoslo así, de compartir con otros y demás, pero la capacidad que tiene de animarte a una comunidad, de unirte a un grupo desinteresado, que es al final la palabra más complicada de unir, de formar parte de un grupo en el que básicamente tú vas allí casi por amor al arte, a hablar de otras cosas y a compartir con otros, pues no sé, a mí me la ha cambiado muchísimo, desde a nivel profesional como a nivel personal como incluso a nivel de amigos, ¿no? Al final haces relaciones con gente que no tenías relación ninguna y al final pues acabas siendo pues amigo o amiga para casi, no sé, pues casi toda la vida. Entonces, a mí me ha cambiado enormemente. No sabría decirte si no hubiera estado formando parte de una comunidad qué es lo que me habría pasado. Y sí que es verdad que me ha cambiado pues para entender que fuera del espacio laboral pues hay algo que si quieres pues, ¿no?, puedes continuar y que además te puede servir para aprender de otras personas y para crecer junto con otras, ¿no? Porque al final pues el espacio laboral es una cosa, pero en lo que aprendes en conjunto con otros pues es mucho más, ¿no? Tanto ayudar a terceros como ayudar a
pues plantear determinadas cosas a otras personas e incluso pues conocer nuevas oportunidades laborales o incluso pensar el día de más allá qué cosas puedes llegar a hacer si otras personas, ¿no? También lo ha hecho. O sea que para mí es un cambio, ha sido un cambio realmente increíble. Y Nacho, en los próximos 5 años, ¿en dónde te ves? ¿Qué te ves haciendo? ¿Te ves formando parte de la comunidad, haciendo que la comunidad se mantenga, siga creciendo? ¿O piensas que es un momento de cambiar de rumbo y tomar otras responsabilidades? No sé, ¿cómo te ves en los próximos 5 años? Ostras, a mí me encantaría, por decirlo así, poder decir que la comunidad, no sé, emergen de, ¿no? Nuevas figuras que toman el relevo, por decirlo así, de lo que sería la vieja guardia. Eso sería maravilloso en el sentido de que me encantaría poder, por ejemplo, atrapar, con el buen sentido de la palabra, a sangre joven, ¿no? Que podamos mentorizarla, que podamos ayudarle en aquello que nosotros tuvimos, nuestros problemas al inicio, por ejemplo, y con la experiencia que los años nos ha dado y los trompazos que nos hemos dado, pues les pueda servir para saber que, yo qué sé, pues si quieres hablar con una empresa para hablar de sponsorización, pues búscale primero qué cosas necesita esa empresa. Es decir, hablarle un poco desde la experiencia del que ya pues ha tomado determinados caminos y se ha dado bastantes golpes y al final poder ayudar a que esa comunidad que es el grupo de desarrolladores de la Comunidad de Barcelona pues pueda seguir adelante. A mí me encantaría poder decir que el día de mañana pues siga habiendo una comunidad que está relacionada con la universidad, por ejemplo, con las universidades y que todo universitario al acabar la carrera pues continúa hablando con la comunidad de desarrolladores de Java de Barcelona y para poder crecer busca allí cuál es la siguiente compañía, ¿no? a la que puede aplicar y que además eso les ayuda a conectar, pues por ejemplo, si cambian de lugar de trabajo o de país, pues incluso a través de la comunidad puede conocer otras comunidades de otros países a las que poder ir y conocer a otras personas. O sea, me gustaría poder pensar que el día de mañana nosotros ya hemos hecho, ¿no? nuestro trabajo, el árbol ya creció, ya tienen sus ramas e incluso las raíces pues ya, ¿no? Permearon a otros lugares. A mí me parece que eso sería, ya mi trabajo ya estaría hecho y entonces ya sería que el árbol ya crece, por decirlo así. Y precisamente porque eso es parte mucho de lo que hemos hablado. Curiosamente, bueno, yo ya tengo 53 años y ya hay ciertos añitos a cuestas con todo este tema Mm, y sabemos, Nacho, tú y yo lo sabemos muy claro que esto es cansado, lleva consigo mucho trabajo, mucha entrega. A veces hay que hacerlo, definitivamente hay que ponerse el overall porque hace falta de esas personas que de alguna otra manera tomen la decisión de responsabilizarse por un tema que trae muchos dolores de cabeza. Entonces, mi pregunta es la siguiente, Nacho. Eh, Decías que esto te ha dejado muchos amigos y algunos de ellos que quizás sea para toda tu vida, mm. pero las comunidades también, de vez en cuando, con esa misma relación que existe con los sponsors y con la creación de eventos y que alguien quiere hacer las cosas de esta manera, y esto, la otra, Nacho se ha ganado algún enemigo en este proceso. Claramente, seguramente sí. Es decir, hay mucha gente con la cual pues no habré entrado por el buen camino o incluso pues habré conseguido, digámoslo así, no atraer o no conseguir convencerle. La manera en la que hacemos las cosas es un poco particular en la comunidad porque el ser algo desinteresado, pues cualquier intento de, ah, digámoslo así, de secuestrarlo, ¿no? Bajo una única manera de identificarse, ¿no? Pues no creemos que sea la correcta, porque creemos que esto es algo que todo el mundo debería poder participar sin ningún tipo de afán de obtención, ¿no? de beneficio. Y eso hace que evidentemente mucha gente no esté de acuerdo, ¿no? Porque al final hay mucho tiempo que muchos les hemos dedicado, hay muchas ganas de hacer las cosas por el bien de la comunidad y eso hace que, pues evidentemente mucha gente no esté de acuerdo, porque al final es tiempo que a uno ha dedicado de quitarse de otras cosas de su vida y evidentemente eso hace que pues mucha gente incluso pues se acabe notando. Yo he de decir que al final siempre he intentado hacer lo mejor que he sabido, lo mejor que he podido todas las tareas que he hecho en pos de beneficio común. Y si alguien ha intentado o se siente que no ha sido, o sea, o que me he excedido en alguna cosa y tal, yo
no sé, tendré que pedir perdón, pero al final creo que todo lo que hemos hecho no ha sido en pos de un objetivo exclusivo y egoísta de un individuo o de dos individuos o tres, sino que ha sido algo mucho más grande que está en beneficio de muchos más y el resultado está ahí. Entonces, bueno, no sé qué más podría decir. Si hay algo que en el camino, ¿no? Pues alguien se equivoca, pues ¿qué haremos? Pues corregir ese error la próxima vez e intentar no cometerlo. Pero si alguien se pensó que conmigo pues no íbamos a sincronizarnos, pues ¿qué vamos a hacer? Como dicen por ahí, ¿no? Pues no siempre vas a tener a todo el mundo de cara. Pues Ok, bueno Nacho, vamos acercándonos un poquito ya al final de nuestra charla, en esta casi hora de mm, estar conversando, pero hay tres puntos que quisiera tocar y siempre al final de las charlas hacemos un poco más para conocer un poco de la forma de pensar de cada uno de nuestros invitados. A ajá. ver, tú tienes una pata en España, República, y vives en Cataluña como tal, en Barcelona. ¿Qué piensas? ¿Cataluña como república Ah, independiente o como parte de España? Y en este movimiento que en estos días no solamente la comunidad de Cataluña es la que sea, la que ha avivado nuevamente el deseo de independizarse de España, hay otras comunidades que están en lo mismo, pero ¿qué piensas tú? Tú catalán, como gallego, catalán sí. y como gallego del otro lado. Pues mira, y además esto en mi familia, pues da la casualidad que hemos tenido nuestras discusiones y seguiremos teniéndolas, pero con toda la amabilidad y cordialidad del mundo, creo que el punto final es que al final si realmente estamos en un sistema que se dice, ¿no? Democrático y si fuéramos realmente a lo que es la pura práctica de la democracia, como se suele decir, la demostración de lo que tú haces se hace andando, ¿no? Es decir, al final tienes que poder ejercer esa democracia para poder realmente, ¿no? Si la ejerciéramos, digámoslo así, la democracia cada día, que sería votar por cada una de las cosas que nuestros representantes democráticos pues haces cada día, sería muy tedioso, ¿no? Quizá por eso solo tenemos, en nuestro caso, al menos cada 4 años, ¿no? Y escogemos cuáles son los representantes, etcétera. Yo creo que esta situación en la que hay algún grupo de personas que no se sienten identificados con el hecho de que Cataluña esté dentro de España y a la inversa, es totalmente respetable y sería, mi opinión es que debería ser en un sistema democrático natural, pues, pues decir, poderle facilitar a la gente el poder opinar sobre ello y poder poner una boleta, ¿no? Un boleto y decir, oiga, pues, ¿usted qué opina? ¿Que Cataluña siga dentro de España, sí o no? Y quitado la pregunta, pues que la gente vote y que lo que sea buenamente se decida, pues básicamente se argumente. Si usted está a favor, pues vote a favor, si está en contra, vote en contra, con los argumentos a favor y en contra de ello. Yo justamente además a nivel personal creo que es algo que es sano para una salud democrática de un país y además yo me inclino a favor de la balanza de que sí, de que Cataluña pues tenga su independencia porque tengo un sentimiento también catalán que me hace pensar que Cataluña pues tiene un sentimiento nacionalista importante, porque además mi lengua materna siempre ha sido el castellano, pero además considero que hay cosas de lo que es el Estado español que no se sincronizan, no sintonizan muy bien con la manera de sentir catalán. Y aunque tenemos el idioma español y castellano, pues bueno, pues hay cosas que algunos no creemos que podamos o que tengamos que poder seguir continuando esa, ¿no? esa historia conjunta. Pero con toda la tranquilidad y la amabilidad del mundo, no pasa nada si seguimos siendo juntos. Pero bueno, no sé, es como cuando tienes a una familia, ¿no? Y tienes que a alguien de la familia, pues no te cae muy bien. ¿Qué vas a hacer? No podrás decidir que de mañana partes la familia, sigues viendo a la familia, ¿no? Pues esto es un poco lo veo un poco así. Al final seguimos formando parte de la familia, aunque pues parte de la familia quizá no quiera seguir formando parte de ella. Bueno, Nacho, a ver, eh, esto es un programa que no tenemos censura, así que es válido cualquier cosa. Ajá. ¿Cuál es esa frase innombrable que podemos hacer nombrable el día de hoy que dice Nacho cuando mete la pata, cuando dice la cagué, no debí de haber hecho esto? Intento ser lo más, o sea, intento levantar la mano siempre que he metido la pata y si es algo a nivel de código, pues igual me sale algo tan sencillo como, ah,
y esto lo hice yo, ¿no? Esa cara de cuando miras tu código de años pasados y es como, no puede ser que hiciera yo esto. Eh, pero si es algo en plan que la lié, pues no te sabría decir. Hace mucho tiempo que no tengo el recuerdo de haber hecho algo así como la lié, pero no soy de las personas que me cueste decir, oye, es fallo mío, perdón, me equivoqué, lo siento muchísimo, perdóname y te pido mil disculpas, pero no me sale no recuerdo ese momento en el que dije, Dios mío de mi vida, ¿qué he hecho ahí, no? Recuerdo momentos de haber revisado mi código de tiempo atrás y decir, madre, la que estaba yo haciendo aquí este día, pero no recuerdo algo más gordo, por decirlo así. Ok, perfecto, Nacho. Nacho, y para terminar nuestro programa, veamos, ¿cómo te gustaría que empezáramos el podcast? ¿Qué canción te gustaría escuchar al puro principio? ¿Cuál es el tipo de música que te gusta? No necesariamente tiene que ser algo propio, originario de tu región, pero cuál es esa canción? Generalmente los informáticos nos encanta mucho la música. Y yo no, yo soy uno que yo no puedo trabajar si no estoy escuchando música. Ah, Paso básicamente todo el día conectado a Spotify y en mis listas y demás, pero ¿cuál es tu canción preferida que te gustaría como parte de este programa al principio? ostras, está difícil, ¿eh? Porque y a mí me gusta también mucho la música y me gustaba, porque claro, con esto de la pandemia me gustaba mucho ir a conciertos. Siempre he sido de escuchar rock, siempre. Y una cosa que siempre he pensado que algún día tenía que hacer es saber Metallica. Me gusta mucho Metallica como grupo. He tenido la infancia, digámoslo así, de mi época grunge. Entonces, cualquier canción de Nirvana, Metallica, Pearl Jam, Soundgarden, similares, me parecerá perfecto. También tengo mi época de escuchar a otras músicas, pero yo te diría que este conjunto de grupos, cualquiera de ellos podría ser perfecto. El Smells Like Teen Spirit de Nirvana me parece una banda sonora que bien podría aplicarse a toda mi adolescencia, si me apuras. Bueno, Nacho, de verdad, muchas gracias por haber rescatado un poco de tu tiempo. Ya sabemos que ya es bastante tarde, son casi las 23 horas tuyas allá en Cataluña. No hay Eh, problema. Nada más me queda enviarte desde acá, desde Costa Rica, al otro lado del Atlántico, un fuerte abrazo. Muchas gracias de verdad por haber aceptado haber estado con nosotros. Y te dejamos a ti para que cierres el programa. ¿Qué mensaje le quieres dejar a la gente de las comunidades para que se sigan integrando y sigan activamente trabajando con ellas? Pues decirles que no tengan reparo en unirse a una comunidad y al final es un espacio, como decía antes, ¿no? Donde hay cero presión, cero riesgo y al final cualquier cosa que, por ejemplo, pase en tu trabajo que no te atrevas a comentar, pues justamente ese espacio es uno de los espacios más adecuados porque al final resulta que todo aquello que pues no sabes si se hace así en todos los lugares, justo ahí puedes hacerlo y preguntarlo sin ningún problema. Entonces creo que hay mm, cualquier motivo por el cual puedas acercarte a una comunidad, yo creo que es positivo para aprender, para conocer a otros, para compartir experiencias, para también para llorar en el hombro de otro, porque al final hay un poco de psicólogo también de escuchar a otros cómo se quejan y cómo sufren en otras cosas y también poder ver si tu oportunidad laboral, quién sabe, está el día de mañana también ahí, porque a veces pues surgen, ¿no?, oportunidades el día de mañana y conoces a gente que el día de mañana te abre las puertas. Así que para mí yo diría siempre acércate a una comunidad. Si no tienen una cerca, busquen cómo crear una en su lugar, en su ciudad, en su provincia, donde fuera, porque al final van a ver que la gente se va a unir, que va a empezar a crecer ese espacio de 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 personas y verán que luego al final esto acaba siendo un espacio increíble de gente que no para de aprender y de compartir. Y nada más, yo para mí ha sido un placer, Ronald, encantado de estar en el programa y para mí un fuerte abrazo también desde Barcelona, que aunque es un poco tarde a estas horas, para mí es perfecto poder charlar contigo y poder de haberte ido compartido de algo acerca de mi vida. Un placer, de verdad.